Por favor, si tienen alguna duda o consulta sobre esta conferencia, pueden realizarlas por medio del chat y les agradeceríamos mucho que puedan mantener su micrófono apagado para así evitar interferencias. ¿Sí? Muchas gracias. Estamos muy animosos de que todos ustedes estén presentes. Como les dije anteriormente, al finalizar se va a hacer el sorteo de 2 medias becas, las becas que ya teníamos previstas y una sorpresa muy especial para todos los participantes del Zoom que están con nosotros. Ante todo esto dicho, muchas gracias a todos y bueno, le doy el pase al ingeniero Fernando Barrero Cuestas. Hola, Kevin. Buenas noches con todos. A ver si es que me confirman si me escuchan bien. Ya. A ver si es que me confirman que me escuchan bien. Ok, gracias, Willy. Bien, entonces voy a pasar a compartir la pantalla. Ok. Me dicen si es que pueden ver la presentación. ¿Sí? Sí, ingeniero, se logra ver perfecto. Ok, perfecto. Comencemos entonces. Eh, ok, gracias, Brigitte. Bueno, buenas noches con todos, darles la bienvenida a este primer webinar de muchos que ya se van a ir dando en el transcurso de estos días. Lo que vamos a ver hoy día es el uso de metodologías en gestión de proyectos de construcción. Ahí vamos a ver un poco sobre lo que es la metodología del PMI. No solo vamos a ver lo que es el PMI, sino vamos a ver un poco sobre lo que es metodologías ágiles, ¿ya? Y vamos a tocar un poco sobre PRINCE2, ¿ya? Que es también una metodología usada para gestión de proyectos, pero que más está trabajando, digamos, en el Reino Unido, ¿no? Y como ya todos saben que en los días pasados se acaba de dar la noticia sobre la colaboración con el gobierno británico, ¿no? Para estas nuevas obras de la reconstrucción con cambios. Entonces es necesario tocarlo porque de alguna u otra forma que está relacionado con la gestión de proyectos, esta metodología del Princeton seguro se va a ir dando con mucho más fuerza acá dentro de. Ok, entonces comencemos. Bueno, esto ya es un poco sobre mi biografía que ya me han presentado. Eh, Ingeniero civil, certificado PMP. Actualmente llevo el MBA en la Pacific Business School. He trabajado en diferentes empresas constructoras reconocidas en medio. Actualmente soy el responsable de control de proyectos en Aeropuertos Andinos, que es una empresa concesionaria de aeropuertos en el sur, y actualmente soy director de FB Training Consulting, que es justamente lo que estamos trayendo hoy este webinar para todos ustedes. Okay. Este es el índice que vamos a tocar hoy día. Son unos 4 puntos que a mi parecer van a estar muy interesantes. Ya, vamos a ver un poco sobre lo que son los entornos de los proyectos, vamos a ver un poco sobre la gestión del PMI, sobre las metodologías ágiles y parte del PRINCE2, ¿no? Que ya les he comentado. Entonces, vamos a comenzar por lo que son los entornos de los proyectos. Y vamos a partir por el concepto de qué es un proyecto, ¿no? Un proyecto, para todos los que ya conocemos lo que es un proyecto, el PMI lo califica de la siguiente forma, ¿no? Que un proyecto es un esfuerzo temporal, ¿no? ¿Por qué sí sé que es un esfuerzo temporal? Porque tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Si yo voy a construir una carretera, tengo una fecha de inicio y tengo una fecha de fin. No, cualquier tipo de proyecto, ya sea de infraestructura, de tecnología, etcétera, siempre va a tener un inicio y va a tener un fin. Que se lleva a cabo para crear un producto, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy construyendo o si es que estoy dentro de un proyecto de carreteras, ¿cuál es este producto que vamos a entregar al final de toda nuestra gestión? Va a ser la carretera, ¿no? Si estamos desarrollando un aplicativo o es que estamos desarrollando un nuevo producto, entonces dentro de todo este proyecto siempre voy a tener que
siempre voy a tener que entregar algo, ¿no? Voy a tener que entregar un producto hacia mi cliente, ¿no? Y que tiene un resultado único. ¿Por qué se dice que tiene un resultado único? Porque los proyectos son distintos, ¿no? Y ustedes pueden decir, pero yo trabajo en una empresa donde hacemos edificios multifamiliares, cada uno de 20 pisos, ¿ya? Pero los proyectos son distintos porque tal vez tú un proyecto lo ejecutas en Miraflores, como lo ejecutas en San Isidro, lo ejecutas en Comas, entonces ya por la misma ubicación geográfica ya dejan de ser distintos, ¿no? Porque tienen diferentes acabados, ¿no? Porque tienen diferentes normativas dentro de cada municipalidad. Entonces, eso hace la peculiaridad de que cada proyecto sea distinto, ¿no? Entonces, dentro de la gestión de proyectos, o vamos a ir viendo el tema del conocimiento, porque para poder gestionar un proyecto necesitamos conocer la información, necesitamos tener cierta experiencia sobre un proyecto en específico, ¿no? Por ejemplo, los que somos ingenieros civiles tenemos experiencias en lo que es proyectos de construcción, ¿no? Los que son ingenieros sistemas van a tener más experiencia entre todo lo que es el tema de tecnologías de la información. ¿Ok? Entonces, y bueno, para gestionar proyectos también necesitamos, obviamente, habilidades, ¿no? Las habilidades de destrezas que vamos a ir adquiriendo mediante la experiencia, las competencias que se vienen dando mediante las capacitaciones, como las que estamos teniendo hoy, o como las que hemos ido teniendo durante toda esta temporada de pandemia, porque se han estado dando varias capacitaciones, varias webinars sobre diferentes temas sobre la coyuntura actual, ¿no? Saben que estamos en una coyuntura complicada, los proyectos se están desarrollando bajo esta coyuntura complicada, ¿no? Tenemos obras que se están ejecutando actualmente y entonces esto hace de que nuestro entorno sea un entorno incierto, ¿no? Sea un entorno complejo. Entonces, con estas habilidades también vamos a adquirir ciertas herramientas para poder gestionar proyectos, ¿no? Como por ejemplo, podemos usar nuestros diferentes software que nosotros podemos tener para controlar el cronograma, para controlar el costo, para controlar el alcance de mi proyecto. Como por ejemplo tenemos el software Primavera, el Tilos, el Project, etcétera, ¿no? Y también vamos a adquirir técnicas, ¿no? Porque estas técnicas dentro del entorno de los proyectos, conociendo todas estas buenas prácticas, lo que vamos a conocer son técnicas de herramientas de gestión de proyectos, ¿no? Como por ejemplo lo podemos ver ahí el tema de análisis de riesgos, ¿no? Entonces, bajo este contexto, queremos conocer cuál es el entorno de nuestros proyectos, ¿no? Y acá tenemos unos 3 gráficos muy importantes, ¿ya? Porque los proyectos, dependiendo del tipo de proyecto que tengamos, se van a ir desarrollando en diferentes entornos, ¿no? Tenemos un entorno predictivo en el cual tengo yo definido cuál es el alcance, tengo ya definido cuál es el cronograma, el costo, ¿no? Entonces, eso hace de que el grado de incertidumbre que yo pueda tener sobre este proyecto sea menor, ¿no? Frente a algún proyecto, como por ejemplo son los proyectos tecnológicos de software, que continuamente cambian, ¿no? Entonces, cuando tenemos estos tipos de proyectos que cambian continuamente, porque me cambian el presupuesto, me pueden cambiar el alcance, pueden pedir nuevas funcionalidades, entonces esto más se va acercando hacia un entorno ágil, ¿no? Ya muchos hemos escuchado sobre las metodologías ágiles, que tenemos que ser más ágiles dentro de las organizaciones, pero justamente lo que vamos a ver hoy día es conocer un poquitito sobre esas metodologías ágiles, ¿ya? Ahora, la gran pregunta es, ¿dónde ubicamos a los proyectos de construcción? ¿Ya? Muchos dicen de que los proyectos de construcción son predictivos, ¿no? ¿Y por qué le dicen predictivo? Porque, bueno, podemos hacer la planificación tradicional, nuestros proyectos tienen un gran detalle del alcance que vamos a ejecutar, si vamos a hacer eh, carreteras, si vamos a hacer cualquier proyecto de infraestructura, ya tenemos planos, las especificaciones, ¿no? Y sabemos de que se ejecuta en una forma secuencial, pero la gran pregunta es si es que nuestros proyectos son predictivos, o sea, son tan fáciles en teoría de gestionarlo, ¿por qué tenemos bastante incertidumbre, ¿no? ¿Por qué tenemos bastante riesgo, ¿no?
Y eso hace de que nuestros proyectos de construcción ya dejen de ser predictivos, porque actualmente nos estamos dando cuenta que los proyectos ya están dentro de un entorno entre predictivo y ágil, que es un entorno híbrido, ¿no? Y es que por eso, dentro de los proyectos de construcción, aplicamos tanto las herramientas de gestión de proyectos como también las metodologías ágiles. Y esto es lo que vamos a tratar hoy día, porque vamos a ver unos ejemplos claros de que cómo mediante ciertas metodologías que venimos haciendo dentro de obra, nos vamos a ir dando cuenta que estamos haciendo temas de gestión de proyectos bajo el enfoque predictivo, como también venimos haciendo uso de las metodologías ágiles, ¿no? Entonces, acá en el gráfico de la derecha, como pueden ver ustedes, tengo un entorno sencillo, que es el entorno predictivo. Tengo un entorno caótico en el que tengo muchísimo riesgo, ¿ya? Entonces, pero tengo un entorno intermedio que es entre complicado y complejo. Entonces, entre ese entorno podemos ubicar a los proyectos de construcción, ¿no? Ahora, acá en la imagen del fondo vemos una palabra que muchos conocemos, que es el Lean, ¿no? Entonces, acá nos estamos dando cuenta de que el Lean involucra parte del Kanban, que ya vamos a conocer qué es el Kanban, como también incluye parte sobre las metodologías ágiles, ¿ya? Entonces, de acá ya se nos va desprendiendo alguna primera idea sobre que las metodologías ágiles se aplican dentro de la filosofía Lean. Luego ya lo vamos a ver con mucho más detalle. Bien, cuál es el entorno de la construcción, ¿no? Esta tabla yo la he sacado del libro de Juan Felipe Pons, que es de planificación colaborativa, que yo se los recomiendo. Es un libro gratis que lo pueden descargar de internet. Entonces, de lo que nos comenta acá el autor es que existen unos problemas crónicos dentro de los proyectos de construcción, ¿no? ¿Cuáles son estos problemas crónicos? Para mencionar unos cuantos, son que existen métodos obsoletos para planificar, controlar, hacer ese tema de gestión de producción, falta de coordinación entre las partes interesadas, escasos controles de productividad. Tenemos proyectos con sobrecostos, con mala ingeniería, cuyos expedientes durante la ejecución nos van ocasionando diferentes problemas que tenemos que ir dándoles solución, dependiendo del tipo de contrato que nosotros podemos tener, ¿ya? Y que sobre todo que nuestros proyectos no están acabando a tiempo, ¿no? Si es que no acaban a tiempo, nos pueden penalizar, ¿no? Y si es que entregamos proyectos con muy mala calidad, entonces quiere decir que no le estamos dando aquel valor agregado hacia nuestro cliente, ¿no? Entonces, todos estos problemas crónicos, lo que hacen dentro de este entorno, que ya estamos viendo que es un entorno complicado, ¿no? Hacen que va a generar mayor incertidumbre, ¿no? Y acá aparece una palabrita muy importante que es la variabilidad, ¿no? La variabilidad va a estar presente en todo proyecto, ¿ya? En los proyectos de construcción también van a estar presentes, y esto hace que la variabilidad me genere demasiada incertidumbre dentro del proyecto, ¿no? Por eso es muy importante ir aplicando ciertas herramientas, ciertas metodologías para ir reduciendo por esta variabilidad, ¿no? Bien, acá justo pegué unas cuantas noticias, ¿ya? Sobre la situación que estamos pasando ahora. Muchos sabemos que este tema de la pandemia nos ha hecho ver que hace muchísimos años no hemos invertido suficientemente en lo que es construcción de hospitales o en lo que es todo este sistema de gestión de salud, y que tampoco lo hemos hecho con respecto a la educación, ¿no? Entonces, acá hay unas cuantas noticias que, por ejemplo, ¿no? Tenemos unos 14 hospitales a la fecha de hoy están inconclusos y o paralizados, ¿no? Si es que vemos ahí hay una pequeña torta. En la región Junín es donde tenemos 4 hospitales que están paralizados, ¿no? Luego le sigue Arequipa, que tiene 3, luego le sigue Juliaca, Huánuco, ¿ya? Entonces ahí nos estamos dando cuenta de que tenemos una infraestructura que actualmente nos hace mucha falta, ¿ya? Pero que por problemas X, que sean problemas contractuales, tal vez los contratistas no son los adecuados, ¿no? O es que
cualquier problema X dentro del entorno hace que estos proyectos todavía no se puedan entregar, ¿no? Y ahí tenemos unas dos fotos muy interesantes. Uno es uno es el estado actual del hospital de Andahuaylas, como lo que podemos ver acá, que está terminado, pero en la parte casco. Y el otro es la foto del hospital Antonio Lorena de Cusco, ¿no? Los que son de Cusco. Este es un proyecto muy importante que que nos hace tanta falta, ¿ya? Pero por estos temas que nos estamos dando cuenta, ¿no? Todavía no se pueden utilizar, ¿no? Entonces, hay unas cosas que se tiene que ir mejorando porque nos estamos dando cuenta que no estamos ejecutando o es que no estamos gestionando bien todos estos proyectos, ¿no? Pero no todo es malo, ¿no? Eh, ¿Qué está pasando actualmente, no? En el 2019 eh, salió el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ¿ya? Y entonces donde nos dio ya las primeras luces de este gran cambio que está dando el Estado frente al entorno, cómo se vienen gestionando proyectos públicos, ¿no? Dentro de este Plan Nacional de Competitividad, para los que ya lo han podido leer, pero nos habla mucho sobre el Plan PIN Perú, ¿no? Entonces, ya estamos viendo la aparición de estas nuevas metodologías, de estas nuevas herramientas como es gestión BIM, ¿no? Para poder tener infraestructura sostenible, ¿ya? Y para poder tener proyectos bajo este enfoque colaborativo, ¿no? ¿Qué más nos dice este Plan Nacional de Competitividad? Pero nos habla mucho sobre la PMO, ¿no? Y aquí es ya cuando entra el tema de la gestión de proyectos, ¿no? Lo que nos dice acá es que quieren replicar el éxito que se ha ido dando, como ya conocemos todos en la ejecución de la infraestructura para los Juegos Panamericanos, donde justamente se aplicó un nuevo marco normativo mediante este contrato de gobierno a gobierno, conocido como el G2G, ¿no? Y donde nos dimos cuenta de que con la colaboración de un nuevo gobierno, eh, con unos nuevos contratos, con la aparición de esta PMO que me pueda gestionar toda la parte del proyecto, más el uso del BIM, de que podemos entregar infraestructura dentro del plazo establecido y con los costos necesarios y con la calidad esperada, ¿no? Entonces, como ya se va a ir implementando esto, por eso es que venimos dando por estas capacitaciones sobre gestión de proyectos, ¿no? Porque ya se está incluyendo dentro de estos nuevos cuadros normativos, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy día es un poco sobre la gestión de proyectos bajo el enfoque PMI, que es justamente parte de lo que nos habla el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, ¿no? A ver. ¿Qué más estamos haciendo? Como ya el Estado se ha dado cuenta de que como venía gestionando los proyectos públicos con anterioridad no era la mejor forma, entonces se han dado cuenta de que implementando estos nuevos marcos legales dentro de los contratos, como son los G2G, ¿no? En los cuales ya nos hemos dado cuenta que con la infraestructura de los Juegos Panamericanos ha resultado bien, ¿no? Entonces, este año ya todos conocemos ya se adjudicó, ¿no? Este segundo contrato de G2G con el gobierno británico para los hospitales y para las escuelas de la reconstrucción con cambios, ¿no? Entonces, ya nos estamos dando cuenta de que en un futuro muy corto, estas nuevas metodologías o estas nuevas formas de contratar se va a ir dando con mucho mayor frecuencia dentro de los proyectos de infraestructura, ¿no? Ahora, no solo tenemos los contratos NEC, como se usaron en los Juegos Panamericanos, estos contratos NEC 3.0, que actualmente ya están, pero en la versión 4.0, sino que también tenemos otros modelos de contratos internacionales, como son los contratos FIDIC, como son los contratos FIC1, ¿no? Como también tenemos ya dentro del entorno este proceso de industrialización dentro del sector construcción mediante la construcción 4.0. Hace unos cuantos meses también se anunció que los cuadernos de obra ahora van a ser digitales, ¿no?
y nos estamos dando cuenta que el Estado está cambiando de poco a poco. Ya se ha dado cuenta de que mediante esta implementación de sistemas colaborativos podemos hacer muchas cosas dentro de estos proyectos de construcción, ¿no? Entonces, bajo todo este preámbulo que ya hemos estado viendo sobre cómo está la situación del sector, qué es lo que se viene, ahora vamos a ver un poco sobre la gestión de proyectos, ¿no? Eh, bueno, según el PMBOK, que es el libro guía sobre la gerencia de proyectos, tenemos cinco grupos de procesos dentro de un proyecto que todos conocemos, ¿no? Tenemos los grupos de proceso de inicio, cuando estamos iniciando nuestro proyecto, cuando nos adjudican, pero está buena pro, ¿no? Tenemos una etapa de planificación, ¿no? Pero en la cual vamos planteando cómo vamos a atacar la obra, se va desarrollando la ingeniería, ¿no? Dependiendo del tipo de contrato, tenemos la etapa de ejecución, pero en la cual ya vamos a campo para poder desarrollar toda esta infraestructura, para poder ejecutar el alcance del proyecto, ¿no? Tenemos una etapa de monitoreo y control, ¿no? Que se da a lo largo de casi todo el ciclo de vida del proyecto, porque en esta etapa de monitoreo y control, lo que yo hago es verificar si es que lo que he planeado se está ejecutando, ¿no? Y si es que vemos alguna diferencia entre lo planificado con lo ejecutado, tenemos que implementar medidas correctivas, ¿no? Tenemos que actualizar planes, ¿no? Entonces todo esto es un proceso dinámico, esto es un proceso que se va dando día a día. Y hasta el último, poder hacer nuestra etapa de cierre, ¿no? Cuando cerramos ya nuestro proyecto, eh, lo que hacemos es entregar aquel producto que estamos generando hacia nuestro cliente, ¿no? Que nuestro cliente puede ser una empresa pública, puede ser una empresa privada, ¿no? Entonces, bajo estos grupos de proceso, como ya les he comentado, tenemos inicio, planificación, ejecución y cierre, ¿no? Y bueno, estos están ya directamente relacionados si es que ya nos vamos dando cuenta un poco sobre este círculo de Deming, ¿no? De la mejora continua, ¿no? Tenemos que iniciar, tenemos que planificar, tenemos que chequear y luego tenemos que finalizar el ciclo, ¿no? Esto es un poco la interacción entre los diferentes grupos de proceso, ¿no? Entre los grupos de proceso de inicio, monitoreo, control, cierre, planificación, ejecución, ¿no? Y cuando vemos lo que es gestión de proyectos bajo el enfoque del PMI, siempre vamos a verlo desde el punto de vista de un proceso, ¿no? ¿Y cuál es un proceso? Un proceso es aquella forma en las cuales yo tengo una entrada, ¿no? Tengo un input, ¿no? Y mediante el uso de herramientas y técnicas que se van a ir considerando dentro de este proyecto de gestión de proyectos, vamos a tener salidas, ¿no? Y estas salidas van a ser los entregables, ¿no? Bien, ahora, dentro del PMBOK tenemos 49 procesos ya, que están considerados dentro de los 5 grupos de proceso y están dentro de 10 áreas del conocimiento. Entonces, lo que les voy a hacer acá es mencionar cuáles son estos 49 procesos para que los puedan conocer, ¿no? Y que ya luego, para los que quieran llevar el curso sobre gestión de proyectos, vamos a ir conociéndolo poco a poco, ¿ya? Bueno, como ya les comenté, tenemos grupos de proceso de inicio, planificación, ejecución, seguimiento, control y cierre, pero tenemos áreas, ¿no? Tenemos la área del alcance del proyecto, ¿no? Donde vamos a ir viendo cuál es el alcance de mi proyecto inicial, voy a ir generando esta EDT de mi proyecto, ¿no? Voy a ir viendo lo que está incluido, lo que yo tengo que hacer y lo que no tengo que hacer dentro de mi contrato, dentro del alcance que yo tengo para el proyecto. Y tengo también lo que es la parte el cronograma, ¿no? Todos estos paquetes que yo voy a ir generando dentro del alcance, lo tengo que llevar hacia actividades, ¿no? A ciertas actividades con una duración estimada, ¿no? Y bajo una cierta dependencia que ya todos conocemos, que puede ser fin comienzo, fin fin, etcétera, ¿no? Eso por lo general lo trabajamos con diferentes software, ¿no? Luego, ¿qué más tengo que ir viendo dentro de un proyecto? Lo que es el tema de la gestión de costos, ¿no? ¿Cuánto es lo que me va a costar la ejecución del proyecto, pero llevar a cabo todo el ciclo de vida del proyecto?
Ahí se va a ir conociendo cuáles son las herramientas y técnicas. Hoy día vamos a ver un poco sobre lo que es la línea base del alcance, cronograma y costo, ¿ya? Acá vamos a conocer un poco sobre la famosa curva S, ¿no? Y muy aparte de eso vamos a ir viendo unas dos curvas más, ¿no? La curva de valor ganado y la curva de el costo actual, ¿no? Esto me va a ir dando algunos ciertos indicadores que me van a demostrar cuál es la performance de mi proyecto hacia una fecha que yo puedo hacer el corte, ¿no? ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos el área de calidad. Calidad es muy importante. ¿Ya? Yo siempre tengo que entregar productos de muy buena calidad hacia mi cliente para que mi cliente pueda quedar satisfecho, ¿no? Entonces acá vamos a ver un poco sobre planificar la calidad, cómo gestionamos la calidad, cómo hacemos este monitoreo o control de calidad, ¿no? Para poder entregar unos entregables o unos productos que sean válidos para el cliente, ¿no? Luego vamos a hacer el tema de la gestión de recursos, que es lo que vamos a ver acá. Por lo general, acá vamos a ver aquellos recursos necesarios que yo he estimado dentro de mi análisis unitario, dentro de mi presupuesto, bajo cierto rendimiento para yo cumplir con la duración de mi cronograma. Entonces, tenemos que saber cómo administrar todos estos recursos, cómo gestionarlos de la mejor forma, ¿no? Luego vamos a ver el tema de comunicaciones. ¿Por qué vemos el tema de comunicaciones? Porque siempre estamos en constante comunicación con todo nuestro equipo de proyecto, ¿no? No solo con el equipo, con el cliente, con la supervisión, con proveedores, etc. Siempre nos estamos pero comunicando todo el día, ¿no? Riesgos. Bueno, ya les he comentado que los riesgos están presentes en todos nuestros proyectos, ¿ya? Y que es muy importante gestionarlos, ¿no? Tenemos que identificar riesgos, tenemos que planificar cómo vamos a actuar cuando se presente alguno de estos riesgos, tenemos que monitorearlos para poder implementar todas aquellas medidas que yo he planificado cuando se puedan presentar todos estos riesgos. Pero ninguna planificación es perfecta, todos lo conocemos. Entonces, estos planes se tienen que ir actualizando, ¿no? Sobre el tema de adquisiciones, ver la mejor forma cómo adjudicar o cómo comprar o cómo contratar dentro de un proyecto. Y sobre la gestión de interesados, es que tenemos que estos stakeholders, conocidos como los interesados de todo del proyecto, que tenemos que identificarlos y tenemos que aprender a gestionarlos, ¿no? Entonces, esto es un poco sobre la gestión de procesos, y ustedes pero se van a preguntar, ¿y esto cómo yo lo aplico dentro de un proyecto de construcción? Esto es lo que vamos a ver ahora, ¿no? A ver, yo tengo un proyecto X que voy a ejecutar, perdón. Ok. Yo tengo un proyecto X. Este proyecto tiene un alcance, ¿no? Entonces, y ustedes se van a preguntar, ¿dónde veo el alcance de mi proyecto? Bueno, yo lo veo dentro de los planos, de las memorias descriptivas, dentro del contrato, pero este proyecto también tiene un cronograma, ¿no? Entonces, ¿yo dónde veo todo este cronograma? En el plazo, en mi secuencia constructiva, el cronograma de obra, la gestión de costos, ¿dónde está dentro de la obra? Dentro de los presupuestos, metrados, precios unitarios, etcétera. El tema de calidad está dentro de las especificaciones técnicas, reglamentos, normas, etcétera. El tema de riesgos, ¿no? Que está muy ligado con el tema de las penalizaciones, paralizaciones, plazos de contingencia, etcétera, ¿no? El tema de recursos, como ya les he comentado, mano de obra, materiales, equipos, las adquisiciones, contratos, subcontratos, servicios, las comunicaciones, reuniones, llamadas, etcétera, y el tema de los interesados, ¿no? Para comentarles un poco rápidamente, una de las buenas prácticas de la gestión de proyectos es que debo tener una línea base del alcance, ¿no? ¿Qué es esta línea base? Bueno, esta línea base debe contener lo que yo voy a ejecutar dentro de obra, ¿ya? Por ejemplo, lo que tenemos acá en el cuadro de la derecha, esta es nuestra famosa EDT, ¿no? ¿Qué es una EDT? Es toda esta estructura que ven acá que me indica lo que yo tengo que construir dentro del proyecto, ¿no? Por ejemplo, acá tengo que hacer una plaza, un auditorio, una cocina, un comedor, etcétera, ¿no? Tengo también ciertos entregables, ¿no? Como son los planos BIM, la propuesta LED, el helipuerto, etcétera, ¿ya? Ahora,
Eh, ¿qué, ¿Qué más debe contener toda esta línea base? Lo que están viendo acá con color azul es conocido como el enunciado del alcance de mi proyecto, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? El proyecto multifamiliar A consta de la construcción de 15 edificios, cada uno con 2 sótanos, etcétera, ¿no? Pero lo que yo también debo colocar acá es lo que no está incluido, ¿no? Por ejemplo, no se incluyen las obras de habilitación urbana. Mientras yo más claro dejo las cosas dentro de este enunciado del alcance, voy a evitar conflictos posteriores con mi supervisor, con el cliente, etcétera, ¿no? Algo que nos dicen las buenas prácticas del PMBOK es que la EDT es un elemento obligatorio de la dirección de proyectos, ¿ya? Ya dentro del curso vamos a conocer un poco cómo hacemos esta EDT y vamos a ver cuál es la importancia para la dirección de proyectos, ¿ya? Un poco sobre la línea base del cronograma, bueno, lo que estamos viendo acá, este es el método PER este es el método de la ruta crítica. Ya, esto es más o menos lo que te hace tu software project o el Primavera cuando te calcula cuál es la ruta crítica del proyecto, ¿no? La línea base del cronograma es aquel cronograma ya revisado por el gerente de proyecto, por el equipo de proyecto, ¿no? Donde yo ya he definido cuáles son mis hitos, cuáles son las actividades, cuáles son los entregables, ¿no? Y en qué fecha se van a ir presentando. Eh, una, Algo que nos comentan acá, que la línea base del cronograma debe ser aceptada por todo el equipo y sobre todo por el gerente de proyecto, ¿no? Pero muchas veces vemos que nuestros proyectos se pueden atrasar, ¿no? Entonces, si es que se atrasan, lo que nos dice las buenas prácticas del PMBOK es que puedo hacer una ejecución rápida, que es conocido como crashing. ¿Qué quiere decir esta ejecución rápida? Que si yo tengo el respaldo económico para incrementar recursos, poner 2 cuadrillas, etcétera, lo hago, ¿ya? Y el otro es un fast track, ¿ya? ¿Y qué hace este fast track que está relacionado con el tema de riesgos? Eh, yo ahí tengo que hacer ciertas actividades que comienzan a trabajar en paralelo, ¿ya? ¿Esto qué me va a generar? Esto me va a generar mucho más riesgo de lo que puedo tener ya dentro del proyecto porque voy a comenzar a hacer actividades en paralelo. ¿Ya? Pero esto es una buena práctica que está recomendada por el PMBOK, ¿no? Cuando yo reduzco un alcance, ya puedo hacer un ahorro de tiempo y costo, pero lo que sí nunca está permitido es recortar la calidad, ¿no? Con la calidad no se negocia porque la calidad es algo que debo entregar hacia el cliente, ¿no? Bueno, sobre la línea base de costos, yo tengo un presupuesto, ¿ya? Y este presupuesto lo tengo que dividir en una línea base, ¿no? Y esta línea base debe tener una reserva de contingencia. ¿Para qué es esta reserva de contingencia? Esta reserva de contingencia es para riesgos. Ya, como yo les he comentado, siempre hay riesgos dentro de los proyectos de construcción. Entonces, cuando yo identifico todos estos riesgos, yo tengo que poner una reserva de contingencia, ¿no? Esta reserva de contingencia es una plata destinada para estos tipos de riesgos identificados, ¿no? Ahora, el problema surge cuando me salen riesgos emergentes, ¿no? Cuando son aquellos riesgos que yo no los he identificado. Entonces, ahí es cuando tenemos que ver aquellas soluciones alternativas, ¿no? Acá hay unas cuantas recomendaciones para la línea base. Bueno, la línea base que es tu presupuesto meta. Bueno, que el presupuesto meta es cuando nosotros ganamos una obra, tenemos un presupuesto venta con el cual nosotros nos hemos adjudicado, ¿no? Y el presupuesto meta, ¿qué es? El presupuesto meta es aquel presupuesto que tú como contratista ya has analizado todo el proyecto, ya has actualizado los precios, tienes precios pasados de unos proyectos similares, entonces tú con todos estos datos que tienes tú como empresa, ya tienes un estimado aproximadamente real de cuánto te va a costar el proyecto realmente, ¿no? Lo que siempre se espera es que el presupuesto venta con el cual yo me adjudiqué la obra sea mayor a lo que realmente pero me va a costar, ¿no? Para que aquella diferencia sea la ganancia que puedo tener dentro del proyecto, ¿no? Entonces acá hay unas cuantas recomendaciones. Tengo que colocar, si yo quiero tener un buen presupuesto meta, tengo que colocar los metrados reales de mi proyecto. Los análisis de precios unitarios, más importante, deben contener aquellos rendimientos que estamos viendo dentro de obra, ¿ya?
Por eso es muy importante hacer todos los temas de productividad, ¿no? Ver el tema de rendimientos, y esto hay que ir actualizándolos dentro de los análisis de precios unitarios, porque esto nos va a ir dando cuánto es el precio real de la partida en la cual estamos ejecutando, ¿no? ¿Qué más? Debo tener en cuenta cuál es el sistema constructivo, si voy a utilizar un encofrado metálico, bajo qué sistema, si va a ser liviano, pesado, modular, etcétera, ¿no? Debo tener cotizaciones de unos proyectos pasados. Estos sí me sirven mucho para tener estos precios del mercado, porque muchas veces vemos que cuando nos adjudicamos una obra, vemos aquellas partidas en las cuales ya sabemos que estamos a pérdida, ¿no? Pero luego vemos aquellas partidas en las cuales tenemos un pequeño colchón, ¿no? Tenemos que armar nuestros paquetes de trabajo según la EDT. Y bueno, esto es un poco sobre lo de valor ganado. Acá para comentarles rápidamente, la curva de color verde que están viendo por acá, esto es lo que se conoce como mi curva S, ¿ya? Este verdecito es como mi curva S, es lo que yo he planeado en los diferentes meses, ¿no? Que se va a ir ejecutando. Lo que vemos acá de color azulito es lo que yo voy ejecutando mes a mes, y lo que vemos de color rojo acá es lo que yo voy gastando realmente para poder ejecutarlo de color azul, ¿ya? Esto se ve dentro del tema de costos, dentro del tema de valor ganado, ¿ok? Y bien, eso es un poco sobre comentarles cómo se lleva este tema de las metodologías del PMI. Pero vamos a hacer un poco sobre las metodologías ágiles, ¿no? Esto que ya venimos escuchando sobre las metodologías ágiles. Perdón. Bien, y cuando nos hablan de ágil, ágil es la capacidad que nosotros tenemos para responder al cambio rápidamente, ¿ya? Por eso es que nos dicen que debemos ser ágiles, ¿no? Nosotros sabemos que estamos en un entorno complicado, ¿ya? Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es adaptarnos, ¿no? Es adaptarnos a la forma de este entorno incierto, complicado que nosotros tenemos, y para esto hay unas ciertas metodologías que se deben aplicar, ¿no? Ahora, ágil no es que yo ejecute todo rápido, no. Lo que se quiere es, cuando decimos ágil, es entregar productos o entregar funcionalidades de nuestros productos a tiempos tempranos. Estos tiempos tempranos ya los vamos a conocer, que tienen el nombre de sprint, ¿ya? Y acá vemos nuevamente este circulito que vimos en las primeras diapositivas, ¿no? Que nos hablan que el Lean, ya que estas herramientas Lean incluyen las herramientas del Kanban como las herramientas propias del Agile, ¿no? Entonces, esto ya nos quiere decir que las herramientas de Lean Construction, como las venimos conociendo, son parte de las metodologías ágiles, ¿no? El Agile Mindset, o el pensamiento ágil, nos habla sobre estos puntos muy importantes. Para comentarlos un poco, cuando yo veo las metodologías ágiles, yo lo trabajo bajo 4 valores, que son estos 4 puntos rojos que están viendo acá, ¿no? Y estos 4 puntos que me dicen, ¿no? Si yo estoy dentro de un entorno ágil, dentro de un entorno Lean, que bueno, yo voy a preferir siempre a los individuos sobre los procesos, que debo ir entregando funcionalidad a los productos sobre la documentación excesiva que yo pueda generar, ¿ya? Que tengo que tener este espíritu colaborador frente a algún contrato o sobre un contrato que pueda tener, ¿ya? Y sobre todo que debo responder al cambio, ¿ya? Debo responder al cambio sobre aquellos planes que yo pueda tener, ¿no? Y un poco sobre el corazón de la agilidad, ya yendo un poco sobre el corazón de la agilidad, consta de todos estos temas, ¿no? Tenemos personas motivadas, tenemos un desarrollo sostenible, tenemos la apertura al cambio, tenemos esta cooperación con los equipos autoorganizados, tenemos el tema de las conversaciones cara a cara, tenemos que entregar un producto funcionando, tenemos que entregar un entregable con cierta funcionalidad, tenemos que presentar valor en cada sprint que nosotros estamos dando, tenemos que tener la excelencia técnica. Y un tema sobre las metodologías ágiles es que si yo en la metodología tradicional del PMI tengo fijo el alcance, tiempo y costo, en las metodologías ágiles no tengo todos estos 3 candados. O es que tengo el costo cerrado y el tiempo cerrado y el alcance no.
o es que puedo tener el tiempo cerrado, el alcance cerrado, pero no el costo, ¿no? Entonces, en estos tres candados siempre va a haber un candado que está suelto y eso hace de que me genere mucha incertidumbre. Por eso es que empleamos el tema de las metodologías ágiles, ¿no? Bien, ¿cómo se lleva a cabo todas estas metodologías ágiles? Bueno, esto es fácil de explicárselo. Bueno, acá esto que vemos acá, el backlog, ¿qué es este backlog? Son todos los requisitos que yo puedo tener del cliente, ¿ya? Si es que yo estoy dentro de un proyecto de construcción, acá yo voy a colocar todos aquellos requisitos que me está pidiendo el cliente, ¿no? Entonces, yo de todos estos requisitos, lo que yo hago es priorizar, ¿no? Tengo que priorizar unos cuantos requisitos, ¿no? Y sobre estos requisitos tengo que hacer un ciclo, ¿ya? Tengo que tener una reunión diaria con el equipo, tengo que ejecutar el ciclo, ¿no? Tengo que presentar aquel producto, este producto se lo tengo que llevar al cliente, ¿no? Y lo que va a hacer este cliente es revisarlo, ¿no? Entonces, si es que lo revisa y está todo ok, me va a validarlo. O si en todo caso hay ya algo que mejorar, me tiene que dar aquel feedback necesario, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las personas que intervienen dentro de un equipo ágil? Tenemos nuestro dueño del producto, o el product owner, o el cliente. Tenemos el dueño del proceso, que es conocido como el Scrum Master. Ya muchas veces ustedes han escuchado el Scrum, ¿no? Tenemos a los dueños de la ejecución, que son conocidos como el equipo. Y acá lo más importante es que no hay un project manager, ¿no? Como en el PMI, que sí debo tener un project manager, que es esta persona que va a ser como aquel director de orquesta, ¿no? Que tiene que integrar todos los procesos. Acá dentro de las metodologías ágiles, pero no tenemos un project manager, pero eso no quiere decir que no esté dentro de la función de un dueño del proceso, podría ser, o es que esté dentro del equipo, ¿ok? Ahora, ustedes se van a preguntar, ¿y esto cómo lo aplico dentro de obra? Bueno, pues, todos conocemos el tema de las planners, ¿no? Entonces, cuando yo hago el pool planning, cuando yo tengo una programación maestra que viene de mi enfoque del PMI, ¿ya? Pero yo, ¿qué hago? Yo lo que hago es priorizar, ¿no? Yo voy colocando todas aquellas actividades, voy haciendo un análisis de restricciones, por ese análisis de restricciones voy haciendo un plan semanal, luego este plan semanal se va a trasladar a una programación diaria, ¿no? Sobre esta programación diaria yo saco cuál es mi PPC, cuáles son mis causas de no cumplimiento, yo armo mis cuadros sobre el PPC, veo si estoy por encima del 85%, si es que estoy por debajo del 85%, entonces lo que nos estamos dando cuenta acá es que estamos aplicando lo que son las metodologías ágiles, ¿no? ¿Dónde más aplicamos las metodologías ágiles? Bueno, lo que están viendo acá, este es el cuadro del Kanban, ¿ya? Donde lo que yo voy colocando acá son todas aquellas actividades y los pongo dentro del proceso en la que están, ¿no? Si está en ejecución, si ya está terminado o si es que ya está completado, como lo que podemos ver acá. Y esto es lo que hacemos en obra dentro de nuestra reunión de planeamiento, ¿no? Vemos todas aquellas actividades que están en ejecución, aquellas actividades que ya se han terminado, ponemos depósitos de diferentes colores, aquellas actividades que son críticas, ¿no? Entonces nos estamos dando cuenta que mediante una herramienta gráfica, que puede ser por ese tema del Kanban, que lo aplicamos de alguna u otra forma dentro de nuestras reuniones de planeamiento, nos estamos dando cuenta que estamos aplicando gran parte de las metodologías ágiles, ¿no? Entonces, ¿esto para qué les digo? Porque se acuerdan que en las primeras diapositivas vimos que los proyectos de construcción están dentro de un entorno híbrido. Ya pues nos estamos dando cuenta que estamos aplicando las herramientas de gestión de proyectos bajo el enfoque PMI y adicionalmente estamos aplicando las herramientas sobre metodologías ágiles, ¿no? Entonces, esto nos dice que ya los proyectos de construcción están dentro de ese entorno híbrido, ¿no? ¿Qué más? Bueno, tenemos nuestras reuniones diarias. Acá podemos ver de que usamos el tema BIM, que va cambiando, ¿no? Diario. Nuestro análisis restricciones. Y ya para cerrar un poco con la presentación, vamos a ver rápidamente lo que es el PRINCE2. El PRINCE2, como yo les comenté, y vamos viendo por acá, es una metodología también de gestión de proyectos. Es muy similar a la del PMI, pero esta tiene de un origen que más se aplica
en Gran Bretaña, ¿ya? Es un estándar que se usa en Australia, Dinamarca, Canadá y en Reino Unido, y estamos enfocados hacia el producto, ¿no? Así como vimos que en el PMBOK tenemos 5 grupos de procesos, acá tenemos 7 principios, 7 temas, 7 procesos, y lo que podemos ver acá es aquel ciclo de el Prince2, ¿no? Tenemos cuando inicia un proyecto, ponen aquellas fronteras, acá entran como un pequeño sprint, ¿no? Donde se tiene que aceptar, se tiene que ejecutar, se tiene que entregar el producto, realizar los beneficios, se tiene que entregar, otra vez se tiene que analizar y luego pasa al cierre, ¿no? Dentro de los principales principios, bueno, son 7 del PRINCE2, tenemos que es la justificación empresarial para comenzar cualquier tipo de proyecto. Tenemos que aprender de las experiencias, porque es muy importante, todo proyecto tiene que ir recopilando lecciones aprendidas, porque sobre estas lecciones aprendidas me van a servir mucho para proyectos en el futuro, ¿ya? ¿Y para qué tengo estas lecciones? ¿Para qué documento todas estas lecciones aprendidas? Porque quiero saber cómo se generaron, cómo las he solucionado y qué impacto han tenido dentro del proyecto, ¿no? Entonces esto es muy importante y eso es lo que nos dice tanto el PMI como el PRIS2, ¿no? Bueno, luego tenemos funciones, responsabilidades, gestión por etapas, gestión por excepción, enfoque del producto, adaptaciones, etcétera. No, dentro de los procesos del PRINCE2 tenemos el tema del caso del negocio, la organización, calidad, planificación, riesgos, cambio y lo que es progreso, ¿no? Para los 7 temas, como ya les he comentado, tenemos los 7 procesos, que es poner en marcha, dirigir, iniciar, controlar, gestionar, y el último, tanto en el PMI como en el PI2, tenemos que cerrar el proyecto, ¿no? Adicionalmente a ello, este PRINCE2 tiene 2 certificaciones internacionales, una sobre fundamentos y el otro sobre práctica, ¿no? Pero en el PMI, que no les he mencionado, tenemos 8 certificaciones y la certificación más conocida es la de PMP, ya la de Project Management Professional, y también está la certificación junior de proyectos, que es la CAPM, ¿no? Entonces, eso es todo, ¿ya? Espero que les haya parecido interesante y estoy atento para las preguntas que puedan tener, ¿ok? Sí, se les hace recordar a todos los participantes que pueden hacer sus consultas o preguntas por medios del chat. Aquí yo me encargaré de transmitirlas al ingeniero Fernando para que puedan ser resueltas. Sí, esperamos unos minutos para ver si tienen consultas o preguntas. Así es, ¿no? Y para todos los que están acá presentes, no se olviden que ya vamos a comenzar con el taller de gestión de proyectos. Ahí vamos a tratar con mucho más tiempo, ejemplos, ¿no? Todo este tema de los 49 procesos, de las áreas de conocimiento, ¿no? Ahí creo que ya hay una pregunta. ¿Comentas, Kevin? No, aún no, ingeniero. Solo el mensaje que les envié sobre que pueden hacer sus preguntas. Ah, mira, acá me envió un mensaje Roberto Segovia, sino que no lo ha compartido. Me lo ha enviado privado, pero yo lo leo. Dice, el tema sobre el gobierno inglés, ¿afectará el mercado laboral de los ingenieros peruanos? Yo creo que sí, yo creo que sí porque ahora seguro van a estar pidiendo de que los ingenieros pero tengamos alguna certificación en lo que es Project Management o es que tengamos por el conocimiento sobre esas nuevas herramientas de gestión, porque ya es lo que se va a ir dando, ¿no? Vemos que con esta apertura de estos nuevos contratos con el gobierno inglés, en los cuales ya aparece esta figura del PMO, ¿no? Del Project Management Office, ¿no? Que va a ser el encargado de gestionar toda la parte del proyecto, sea la construcción, la procura, la ingeniería, ¿no? Hasta la entrega final. Entonces, de hecho, que sí van a ir pidiendo de que los profesionales tengan conocimiento al menos sobre herramientas de gestión de proyectos, ¿no? Y eso es justamente lo que vamos a ver dentro de este taller que vamos a comenzar sobre gestión de proyectos, ¿no?
Si tienen otra consulta, escríbenlo, ¿ya? Y vamos conversando sobre este tema porque es un tema muy interesante, ¿no? Los proyectos de construcción ya no son una metodología tradicional, están dentro de este enfoque híbrido. Por eso es que empleamos herramientas ágiles, ¿no? Como es el tema de las herramientas de Lean Construction, como también seguimos haciendo el tema de las herramientas de la gestión de proyectos, ¿no? A ver si tienen más consultas, ¿ya? Ah, ok, creo que hay otra consulta. Creo que hay una consulta, Kevin. Sí, sí, ingeniero. Es una pregunta. A ver, un momento. Es una pregunta del compañero Dustin Timoteo. Ok, Ingeniero, ¿qué tal? Buenas noches. Tenía una consulta. Quería preguntarle sobre las EDT, ¿en qué etapa se da? ya. Esa es una muy buena pregunta. Acuérdate de que la EET pero me va a servir mucho, o es que yo lo tengo que ejecutar en la etapa de planificación. Ya cuando yo estoy planificando un proyecto, yo debo saber lo que posteriormente voy a ejecutar, lo que posteriormente voy a construir. Entonces, la importancia de la EDT es, la importancia de la EDT es que yo debo saber lo que voy a construir, ¿no? Una de las principales fuentes o una de las principales razones de la EDT es que me sirve para comunicar, ¿no? Yo en mi proyecto, en mi sala de reuniones, yo voy a colocar la EDT de todo el proyecto, cosa que todo el equipo que entre a ver cuál es el alcance de este proyecto viendo la EDT se va a poder dar cuenta qué es lo que vamos a construir, ¿no? Y esto es muy importante ya porque muchas veces el personal de campo sabe lo que va a construir, ya, pero cuando vamos hacia la oficina, ¿no? Y le preguntamos al administrador o al que hace las compras, ¿no? Sobre lo que vamos a ejecutar, muchas veces no tiene todo el conocimiento, ¿no? Entonces, mediante esta EDT que yo lo puedo poner, cualquier persona que está dentro del equipo de obra, viéndolo, porque es gráfico, te vas a dar cuenta de lo que tenemos que construir, ¿no? Por ejemplo, una EDT podemos colocar, ¿no? El 24 columnas del piso 1, por ejemplo, ¿no? Esa es una EDT. Entonces, cuando tú sales a campo, de hecho que vas a ir viendo las 24 columnas, ¿no? O si es que encuentras 25 ahí, cualquiera se va a dar cuenta y va a decir, ¿qué pasó, no? Entonces, ahí pueden pasar dos cosas, ¿no? O es que se actualizó el alcance del proyecto, o es que o es que se revisó que el expediente estaba mal, se hizo un RFI sobre un reforzamiento, ¿no? Entonces, eso se tuvo que actualizar en el plano, ¿no? Pero este nuevo plano tuvo que ir a campo ya con un sello de superado, ¿no? Para que se pueda ejecutar, ¿no? Entonces, es muy importante la EDT para el tema de comunicación y para yo posteriormente, cuando ya tengo ya la EDT, por ejemplo, como les comenté, ¿no? Esta EDT que dice columnas. Luego, posteriormente, yo ya lo voy a tener que dividir en actividades. ¿Cuáles son estas actividades? Colocar acero, encofrar, concreto, ¿no? Curado, etcétera, ¿no? Creo que hay otra pregunta. Sí, ingeniero. La pregunta del compañero Johnny Quispe Jokja. Dice, buenas noches. ¿Qué metodología se adapta más en Perú, según su experiencia? A ver, lo que les he comentado, o sea, en todos los proyectos de construcción en lo que hemos estado, y esto va a depender mucho de la organización, ¿ya? Todos los proyectos quieren ser Lean, ¿ya? Todas las obras pero de construcción quieren ser Lean, ¿no? Y muchas veces el tema Lean lo están relacionando con que tenga mi formato, ¿no? Con que tenga mi look ahead, ¿no? Pero el Lean es mucho más allá, ¿no? Acuérdate de que el Lean es una filosofía, ¿no? Y esta filosofía va hacia una filosofía de cambio de las personas que crean en esta metodología Lean, que apuesten por esta metodología Lean, ¿no? Y que realmente
aplicando pero el tema del Lean, como ver el Last Planner, ver nuestro PPC, hacer nuestras reuniones diarias, semanales, ¿no? Hacer nuestro look ahead, ¿no? Es, es un tema constante, ¿no? Y ver sobre todo el compromiso de las personas. Y sobre lo que me preguntas, Johnny, en todos los proyectos en los cuales yo he participado, por eso te digo, dependiendo de la compañía que lo estoy ejecutando, si es que vemos las compañías grandes, ¿no? Ya ustedes saben cuáles son las empresas grandes de construcción. Estas empresas ya vienen con todo un sistema de gestión de proyectos estructurado, ¿no? Entonces, cuando tú entras a este tipo de organización, ya sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Ya sabes que tienes que hacer una EDT, ya sabes que tienes que entregar un presupuesto meta, ya sabes cómo tienes que hacer todos esos controles de presupuestos meta. Entonces, esto ya te va formando dentro de estas buenas prácticas de gestión de proyectos, ¿no? Sabes que tienes que hacer tus reuniones de las planner todos los sábados durante la mañana o todos los lunes durante la mañana. Saben que tienen que ver el tema sobre recopilación de lecciones aprendidas, etcétera. Entonces, eso depende mucho de la empresa que esté ejecutando la obra, ¿no? Ahora, y ya para cerrar esa pregunta, hacer una implementación Lean, ¿ya? Dentro de un proyecto no es caro, ¿ya? Por lo mucho, lo que yo necesito son papelotes, plumones, pizarras, ¿no? Creo que lo más importante ahí son las personas que puedan apostar dentro del proyecto para esta metodología. Creo que hay más preguntas. Sí, ingeniero, tenemos dos preguntas más del Zoom y bueno, una pregunta de Facebook, no sé. Bueno, entonces comenzamos con el Zoom. Sí. Ok. La pregunta es de nuestro compañero Eloy Vega Chacón. Ingeniero, buenas noches. Respecto a la metodología de diagrama Gantt y PERT, ¿son también ayuda para ver las actividades según el proceso? Ok, esa es una muy buena pregunta, Eloy. A ver, ¿qué pasa, no? Yo muchas veces cuando tengo o cuando me adjudiqué una obra, ¿ya? Y si yo veo el cronograma Gantt, yo lo puedo pegar dentro de toda mi sala de reuniones o dentro de todo mi cuarto, pego todas esas sábanas y al final nadie se va a dar cuenta de lo que estamos construyendo, ¿no? Entonces, y lo que pasa siempre, que ya ni bien comenzamos con el proyecto, este diagrama Gantt ya empieza a desactualizarse, ¿no? Entonces, actualizar este diagrama Gantt, ¿no? Volver a imprimirlo, volver a pegarlo para que nadie lo pueda ver o para que nadie lo pueda entender. Entonces, aquí es cuando empleamos todo ese tema de la EDT, ¿no? Yo hago mi EDT, veo todos mis entregables, ya sé los plazos por cada EDT, ¿no? Entonces, esta EDT ya lo paso dentro de un cronograma meta, que es mucho más fácil controlarlo. Ya en este cronograma meta voy aplicando las herramientas Last Planner, las herramientas Lean. Entonces, ya es un control mucho más dinámico, ¿no? Es más fácil controlar unas 10 actividades dentro de un horizonte de 3 a 4 semanas que controlar 150 actividades o 1200 actividades que puedas tener durante toda la ejecución de obra, ¿no? Entonces, el diagrama Gantt sí es importante, ¿ya? Porque se debe controlar también sobre este diagrama Gantt, pero es mucho más práctico aplicar las herramientas Lean, ¿ya? Sobre las planners, sobre mis reuniones full planning, que esta información vaya alimentando todo este cronograma Gantt para yo poderlo tener siempre actualizado, ¿no? Listo, perfecto. Tenemos una pregunta más de Zoom, que es de Dustin Timoteo. Ingeniero, tengo otra pregunta. Hace tiempo llevé un diplomado sobre gestión de proyectos, pero siempre me quedó la duda en qué parte de un proyecto se da lo que es el acta de construcción, dónde se inicia. Ok, sobre el acta de constitución es algo que no les he mencionado, pero este acta de constitución es aquel documento formal, ya, en el cual se autoriza el inicio de tu proyecto, ¿ya? Y yo sé que tú seguramente tú no lo has visto, porque cuando te has incorporado a algún proyecto ya estaba en ejecución, ¿no? Esta EDT se da
al inicio del proyecto, y lo que contiene principalmente esta EDT es el alcance del proyecto en un detalle no tan preciso, ¿ya? ¿Qué más te va a incluir? El costo estimado de ese proyecto. Si, por ejemplo, no voy a hacer un edificio multifamiliar, pongo, ¿no? El edificio multifamiliar consta de 20 pisos, con 4 departamentos por cada piso, con tantos sótanos, etcétera. Con un monto aproximado de 20 millones de soles, ¿no? Y en un plazo de 18 meses, ¿no? Entonces, esto va dentro del acta constitución, ¿ya? Por eso es que muchas veces cuando nos incorporamos a un proyecto, pero no vemos cuando ya se hizo el acta de constitución. Es que esto viene mucho más antes. Y hasta hay muchos proyectos que inician sin un acta de constitución, y eso es un poco más complicado. Ya por eso yo te digo que va a depender mucho de la organización en la que tú trabajes. Ya si es una organización que está direccionada con lo que es el tema de gestión de proyectos, tú te vas a dar cuenta rápidamente que vas a tener todos los documentos que te hablan sobre ese tema de gestión de proyectos, ¿no? Vas a tener el acta de constitución, vas a tener tu acta de reuniones, ¿no? Vas a tener la EDT, vas a tener el cronograma, la línea base, el plan de gestión de calidad, ¿no? El tema del plan de riesgos y toda esa información que es muy importante porque, porque el principal beneficio hace de que yo, mientras más información tengo, yo puedo tomar mejores decisiones sobre el proyecto, ¿ya? Pero lo más importante es que esta información esté actualizada, ¿no? Y si no tengo la información actualizada, no voy a poder tomar las decisiones correctas en el momento correcto y cuando más se necesita, ¿no? No sé si hay más consultas, Kevin. Bueno, ingeniero, tenemos una consulta de Zoom de Oscar, que dice así: el RO como herramienta de control de costos ¿qué metodología se podría considerar? Ok, cuando nos hablan del RO es el resultado operativo, ¿ya? Este resultado operativo es aquel documento que me indica, ¿ya? Cómo es que está actualmente mi proyecto dentro del nivel de costos, si es que estoy, digamos, ganando, si es que estoy perdiendo. Y lo más importante es que me entrega unas proyecciones de que cómo va a ir mi flujo del proyecto hacia la fecha fin, ¿no? El tema del RO, por ejemplo, Oscar, eso está dentro de las metodologías de gestión de proyectos, ¿ya? Porque yo cuando hago mi plan de gestión de costos, pongo, ¿no? Voy a hacer el tema del valor ganado, voy a utilizar el RO, que la tengo que presentar los 5 primeros días de cada mes con la información actualizada de la mano de obra, materiales, equipos, subcontratos dentro del proyecto, ¿no? Donde pueda poner todos los flujos del proyecto que se va a ir generando mediante las valorizaciones mensuales, ¿no? Que pueda ir cargando todos aquellos gastos generales que se van dando mes a mes. Entonces, eso yo lo tengo que especificar dentro de mi plan de gestión de costos, que por lo general lo hago dentro de las metodologías del PMI. Por eso digo que el sector construcción ya está dentro de este mix, ¿no? Porque ya los proyectos de construcción son híbridos, ¿no? Aplico el tema de las buenas prácticas del Project Manager mediante la metodología de gestión de proyectos, como también aplico los temas de las herramientas Lean, ¿no? Y esto hacen de que vaya reduciendo la variabilidad y toda la incertidumbre que pueda generar el proyecto, ¿no? No te preocupes, Oscar, que dentro del curso también vamos a comentar algo sobre el resultado operativo. El resultado operativo, por lo general, eso sí se va a ver dentro de un próximo curso que vamos a aperturar sobre gestión de costos, ¿ya? Pero dentro de la gestión del costo del PMI sí vamos a mencionar. No Bueno, sé si hay, ingeniero, hasta creo el que viene una consulta en momento, Facebook. sí, hay una pregunta en Facebook, bueno, Ok, de una compañera llamada Luciana Luis Carrasco. Dice así: respecto
Al alcance del proyecto, ¿hasta qué etapa de este sería recomendable hacer alguna modificación como Ok, límite? ya, sobre esa pregunta de Facebook, por ejemplo, es muy importante, ¿no? Todos aquellos cambios que se generen durante las etapas iniciales del proyecto no van a tener mucho impacto sobre el costo y sobre los riesgos del proyecto, ¿no? Si yo recién estoy comenzando en la etapa de excavación dentro de mi obra y ya se va presentando algún cambio en la arquitectura o en las estructuras, entonces no voy a tener ningún problema de que se vaya actualizando dentro de los planos, dentro de los modelos BIM, ¿no? Y que cuando ya se haya actualizado, se haya aprobado, pase para la ejecución en campo, ¿no? Ahora es algo mucho más distinto, que yo ya estoy en una etapa final del proyecto, ya estoy en la etapa de acabados, y que me pidan hacer algún cambio dentro de la estructura del proyecto, por ejemplo, de que me pidan colocar, no sé, un piso más, o es que me pidan hacer una división más de un ambiente cuando ya tengo ya todos los muros pintados. Entonces, de que se va a poder, sí se va a poder, pero acuérdate que me va a generar mucho más sobrecostos, ¿no? Entonces, algo muy importante es que estos cambios que se puedan dar durante el proyecto, porque todo proyecto tiene cambios, se tengan que documentar, ¿no? Se documenten, que se aprueben mediante un plano y que vean si es que esto va a afectar en el plazo del proyecto o dentro del presupuesto del proyecto, ¿ya? Pero sí es muy importante que estos cambios se vayan dando a una etapa pero temprana del proyecto. ¿Ok? Listo, perfecto, ingeniero. Hasta el momento no tenemos más preguntas. Ok, Creo que con eso sería. creo que ya están esperando el sorteo. Sí, exacto. Bueno, ingeniero, no sé si le puede poner a Dana AM Confitrón. Es la chica, es Anabel que se va a encargar Ok, de realizar el sorteo. ya, ok, ok. ¿Anabel o Adana? A Dana, sino que está Ah, ingresando desde su ya, ok, computador. ya está. Ya está, ya. A Ya ver, está, ya. eh, Entonces, nada, comentarles que ya vamos a comenzar con el curso de gestión de proyectos. Como ya les he comentado, duran 3 meses, ¿ya? Tenemos unos 2 horarios distintos. Tenemos el horario de lunes y miércoles de 9 de la noche a 10:30 de la noche. Y tenemos los horarios de los domingos de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Si en caso tú no puedes